Pueden tomar asiento, hermanos. Si tienen sus Biblias, abren a Efesios capítulo 4. Y quiero agradecer al grupo de alabanza por ayudarnos con estas alabanzas que tienen doble propósito, hermanos. Las alabanzas son, sí, para adorar y alabar a nuestro Dios, pero también prepara nuestros corazones para recibir su palabra. Y es algo muy importante que hay que reconocer, que cada uno de nosotros debemos de tener corazón hoy en esta mañana listo para recibir de Dios, no simplemente ver cómo podemos matar el tiempo hoy, sino tener el corazón de decir: yo quiero recibir algo del Señor hoy en esta mañana. Y yo te prometo, si tenemos esa actitud y tenemos ese corazón, Dios nos va a hablar hoy en esta mañana. Efesios capítulo 4. Y vamos a seguir con la serie que hemos empezado en este año con el lema de discípulo. Hemos estado viendo diferentes aspectos de lo que es ser discípulo, un discípulo de Jesús. Y la meta en este año es no solamente entender lo que es un discípulo, sino vivir como un discípulo que es seguidor de Jesús, de vivir de tal manera que las personas, sea nuestra familia, sea nuestros compañeros de trabajo, sea la comunidad, sepa que nosotros somos seguidores de Jesús. De eso se trata ser discípulo. Y no solamente queremos vivir como discípulos, también queremos alcanzar a otros para que ellos sean discípulos, seguidores de Jesús. Entonces, el lema de este año tiene ese enfoque y hemos estado viendo lo que es el corazón de un discípulo. Hemos estado viendo lo que es el plan, el propósito de un discípulo. Pero en esta mañana queremos continuar viendo hábitos de un discípulo. Hábitos del discípulo. Y aquí en Efesios capítulo 4, el apóstol Pablo está escribiendo a los cristianos en la ciudad de Éfeso y está retándoles a vivir según su llamamiento en Jesucristo. Y si ven en el capítulo 4, el versículo 1, dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Entonces, aquí, empezando en esta parte de la carta, él empieza a enfocarse sobre nuestro caminar como discípulos, que caminemos digno de ser llamado discípulo. Entonces, lo que queremos estudiar hoy en esta mañana, empezando el versículo 17, es cómo hacemos eso. De manera práctica, cómo podemos construir o tener hábitos en nuestra vida que nos ayuden a caminar constantemente con el Señor, consistentemente con el Señor, y al mismo tiempo ser dignos del título discípulo o seguidor de Jesús. Ahora, es importante entender por qué hábitos son vital en la vida cristiana. Cuando tenemos hábitos, buenos hábitos en nuestra vida cristiana, podemos caminar con el Señor constantemente y consistentemente, quiero decir, día tras día, día tras día. Podemos tener una relación que va creciendo en el Señor. Pero para tener eso, se requiere hábitos buenos en la vida cristiana, hábitos piadosos en nuestras vidas. No lo podemos alcanzar simplemente porque queremos alcanzarlo. No se alcanza nomás por tener un deseo o un querer alcanzar, sino se alcanza ese caminar diario con el Señor por tener hábitos que nos llevan a una vida constante con el Señor. Ahora, todos sabemos que en la vida hay buenos hábitos y malos hábitos. Los buenos hábitos nos ayudan y los malos nos destruyen. O sea, es así de simple cuando hablamos de los hábitos. Es algo que puede ser de ayuda y mejorar nuestras vidas, o algo que puede empeorar nuestras vidas. Ahora, se define un hábito como una tendencia o práctica establecida o regular. Una tendencia o práctica que practicamos en nuestra vida regularmente, que es establecida. Algo que hacemos siempre.
Eso se define como hábitos, y de eso tenemos muchos, o debemos de tener muchos hábitos buenos, piadosos en nuestra vida cristiana, porque la Biblia habla de muchos hábitos que debemos de tener. Y en este pasaje se va a enfocar un poco en eso el apóstol Pablo. Ahora, cuando pienso en los hábitos, pienso en una historia que escuché de un papá y un hijo que estaban ahí en el bosque, estaban caminando, y el papá vio que habían cuatro arbolitos que estaban ahí de diferentes tamaños, y había uno que apenas estaba saliendo ahí de la tierra, estaba muy, muy pequeño. Había otro que ya tenía un poco más, estaba un poco más alto, digamos de 2 pies más o menos. Y después el tercero era ya un arbusto, o sea, ya estaba un poco más grande, ya más desarrollado ahí el árbol. Y después había el cuarto, un árbol completo. Le dice su papá al hijo, dijo: mira, hijo, quiero que vayas y sacas ese primer árbol, sácalo de las raíces. Entonces fue el niño y muy fácilmente, casi con 3 dedos, lo sacó. Ok, muy bueno, hijo, haga igual con el segundo. Fue con el segundo, y el segundo ya estaba como de 2 pies, entonces las raíces estaban un poco más profundos, pero todavía pudo el niño. Dijo: bueno, hágalo con el tercero. El tercero, como dije, ya era un arbusto, y eso sí requería mucho más fuerzas, y el niño, después de unos 2-3 minutos estar jalando, por fin pudo sacar el arbusto. Entonces dijo papá: muy bueno, hijo, muy bueno, ahora hágalo con el cuarto. Pues el cuarto era ya un árbol completo, y fue el niño y puso sus brazos al tronco y empezó, y no se movió. No pudo ni sacudir ni una hoja del árbol, o sea, estaba tan fuerte así el árbol. Entonces el papá le dijo: mira, hijo, te digo esas 4 cosas, quise que los trataras porque la lección es esta. Digo, en la vida vamos a desarrollar hábitos. Ahora, si son hábitos malos y seguimos en esos hábitos, van a crecer como este árbol, el cuarto, el último. Y ya cuando vas a querer sacarlos es muy difícil. Es mejor cuando los hábitos están pequeños, los malos hábitos, sacarlos de nuestras vidas, y así muy fácilmente hacer mejores decisiones y tener mejores hábitos en nuestra vida. Al igual, dijo, si tenemos buenos hábitos en nuestra vida, también van a crecer igual como ese árbol completo, y al final nadie lo va a poder sacar de tu vida, y van a hacer algo que te va a dar sombra, que te va a ayudar en tu vida, y tienes que hacer todo el proceso de mantener esos hábitos para que lleguen a ese punto en tu vida. Así son los hábitos, y quiero que recuerdas con eso. Dijo, ok, así lo haré. Y sabes, hermanos, en la vida cristiana es igual. O vamos a desarrollar hábitos piadosos que honran a Dios, que al final van a ser como un árbol completo en nuestra vida, que nadie va a poder mover, que nadie va a poder sacudir, que va a traer bendición a nuestras vidas. O vamos a desarrollar hábitos malos como discípulos, que al final no van a traer bendición y van a ser muy difícil para sacarnos de esos hábitos malos que nos están llevando a la destrucción y no a la bendición. Quiero que noten que el apóstol Pablo, como hemos ya visto en este pasaje, está hablando de esto. Está hablando de andar digno con el Señor, andando dignamente en la vocación o el llamado que tenemos. Ahora, en el versículo 17, noten lo que él escribe. Dice en Efesios 4:17: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Vemos que él empieza hablando de malos hábitos. Cuando él dice en esa frase, como viven los gentiles, gentiles allí no simplemente es personas que no son judíos, sino personas que no están en Cristo, personas que no son creyentes, que no son discípulos. Dice, esas personas andan
en su propio entendimiento, están alejados de Dios, ignorando las verdades y los principios de la palabra de Dios. Entonces, así no debemos de andar. Esos hábitos son malos. Ahora, esos son hábitos que todos nosotros tenemos por naturaleza. Como nacimos en el pecado, por naturaleza ignoramos a Dios. Rechazamos las verdades de la palabra de Dios. Por naturaleza, nosotros podemos tener esos hábitos, podemos construir esos hábitos en nuestras vidas de forma donde no tenemos que pensarlo mucho, no tenemos que trabajarlo mucho. Simplemente ahí nos lleva nuestra mente a ser alejados de Dios. Y empieza ahí, pero noten lo que él dice en el versículo 20. Dice en el versículo 20, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Está marcando una diferencia. Ahora va a entrar a los hábitos. Ahora, si estás tomando notas, quiero dar lo primero de las verdades que les quiero compartir sobre los hábitos. Número 1, los hábitos se forman de adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera. El versículo 17, 18, 19, eso es lo que está dentro de alguien, de cada uno de nosotros. Ignorar, alejar, tener nuestro entendimiento oscurecido, en tinieblas, eso es natural. Eso es lo que está adentro y por eso, como eso está adentro, se va a manifestar por fuera, por lo que hacemos. ¿Okay? Entonces, en el versículo 20, ahí cambia. Hay un cambio. ¿Cuál es el cambio? Dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Lo que el apóstol Pablo está diciendo es, el hábito que quieres tener en tu vida, que Dios puede bendecir, cualquier hábito que vas a aprender, tienes que entender que ese hábito va a empezar por dentro primero. Por dentro. Un trabajo que Dios va a hacer dentro de una persona. Leí un libro que se llama Atomic Habits. El autor se llama James Clear. Y él descubrió esto. Él no es creyente, no es seguidor de Jesús, no es discípulo, no es cristiano. Sin embargo, al escribir este libro, él empezó a hacer su trabajo de estar buscando diferentes situaciones y cosas que nos ayudan a entender un poco más de cómo vienen los hábitos en la vida. Y él descubrió esto y él dijo esto, y él dijo, cualquier hábito real que se establezca, uno debe ver el nuevo hábito como parte de quienes son. Si vas a adoptar un nuevo hábito, lo que él está diciendo, si vas a adoptar un nuevo hábito, tienes que ver ese nuevo hábito como algo que es parte de ti. Y da este dicho, él dice, tus comportamientos suelen ser un reflejo de tu identidad. Ahora, esto es un inconverso que está diciendo esto. Él está diciendo, si vas a tener un nuevo hábito en tu vida, tú tienes que cambiar tu identidad. Te tienes que ver de una manera diferente. Ahora, él apenas lo describió, el señor James Clear lo descubrió hace como 5 años cuando escribió el libro. La Biblia lo dice desde cuando Pablo escribió. Dice lo mismo. Dice Pablo en versículo 20, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. En otras palabras, la identidad que Cristo te ha dado no ha sido lo que es lo que dice el versículo 17, 18 y 19. Okay. La identidad que Cristo te da no es una identidad que te va a alejar de Dios, sino te va a acercar a Dios. Right? Antes fuimos enemigos, ahora somos hijos de Dios. Hay un cambio de identidad. Por eso Pablo está diciendo a los cristianos en Éfeso, noten esto del hábito. Empieza de dentro por fuera. Okay. Lo que teníamos por dentro, en nuestra naturaleza vieja, es alejarnos de Dios. Mas vosotros, aquellos que han recibido a Cristo, no has aprendido eso. ¿Qué hemos aprendido? Noten lo que dice el versículo 21.
Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos, versículo 23, en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Vemos el cambio de identidad. Entonces, vemos que Pablo está diciendo, los hábitos se forman de adentro hacia afuera. Si vamos a tener hábitos buenos que honran a Dios, tenemos que entender que el cambio empieza adentro en mí. Ese cambio viene con el Señor Jesucristo como mi Salvador personal. Eso ahora soy discípulo de Jesús. Ahora, con ese cambio de identidad, ahora puedo empezar a hacer cambios en mi actitud y mis acciones. Ahora, esto es importante. ¿Quiénes somos influye cómo pensamos? ¿Quiénes somos influye cómo pensamos? Para comenzar a construir los hábitos correctos en nuestras vidas, debemos reconocer quiénes somos en Cristo. Por eso, si voltean a Efesios capítulo 1, al empezar la carta, pueden leer, y lo dejé en sus notas, del versículo 3 al versículo 12. Y van a notar lo que el apóstol Pablo dice de quiénes somos. Él empezó esa carta a los cristianos en Éfeso diciendo, mira quiénes son en Cristo. Somos personas escogidas en Él para que fuésemos santos y somos sin mancha, predestinados a ser adoptados. Somos ahora hijos de Dios. Vemos que Él nos ha perdonado, Él nos ha aceptado, hemos sido redimidos por su sangre. Ahora tenemos las riquezas de su gracia. Ven cómo Pablo está diciendo, mira quiénes son ustedes. Ven, si lo notan, tu identidad de quién Dios te ha hecho desde cuando recibiste a Cristo como tu Salvador personal. Cambiaste de identidad. Y esto es importante porque quiénes somos influye qué hacemos. Quiénes somos. Por eso Pablo está diciendo a estos cristianos, noten quiénes son. Ahora, al decir esto, yo no estoy hablando del autoimagen o la autoestima. ¿Okay? El autoestima viene y se va basada en nuestras emociones, ¿verdad? Si estoy vestido bien, tengo una autoestima alta porque me siento, muy confiado porque estoy vestido bien. Y si ando pobre, algo pasó, a lo mejor puede el autoestima bajar porque pues es que estoy apenado, algo pasó. Y eso está basado en nuestras emociones o las circunstancias. De lo que yo estoy hablando es identidad, eso es diferente, eso no es basado en las circunstancias. La identidad es quiénes somos en los ojos de Dios. Y eso no está basado en cómo sentimos. Como hijo de Dios somos santos, pero pastor, no me siento muy santo porque me peleé con mi esposa y no me siento, pero eres santo. No por lo que hiciste o no hiciste. Somos santos porque Dios declaró que cada uno que está en Cristo ha sido hecho santo. Y nuestra identidad es que somos santos. Es nuestra identidad, según las Escrituras, Efesios capítulo 1. ¿Okay? Ahora, esto es importante, ¿por qué? Porque quienes somos influye cómo pensamos. Ahora, noten que lo que pensamos influye qué hacemos. Quienes somos influye cómo pensamos influye qué hacemos. Entonces Pablo le está diciendo a estos cristianos en Éfeso que lo que necesitan es, en versículo 23, ser renovados en su mente. ¿Sabes que cada acción empieza con un pensamiento? Cada acción. Por eso una persona que la mente se
dejó de funcionar, está muerto, no puede mover sus manos ni sus pies. En inglés le dicen brain dead, no sé qué será en español, pero ¿cómo? Muerte cerebral. Yep, esa sería la palabra o la frase que se usa. Alguien que está en esa condición, aunque está palpitando el corazón, aunque la sangre se está moviendo, no puede moverse. Está muerto. Right? Porque cada acción tiene que empezar con un pensamiento. Ahora, en el libro de Filipenses, no lo puse en sus notas, capítulo 2, Pablo dice, debemos de tener la mente de Jesucristo. Right? ¿Por qué? Porque como pensamos, influye qué hacemos. Noten que él dice en el versículo 23, renovaos en el Espíritu, ¿para qué? Para que podamos vestirnos del nuevo hombre. Y ahora hacer lo que el nuevo hombre, lo que es la voluntad de Dios, lo que Dios nos ha creado a hacer. Ahora el versículo 25, 26, 27 vamos a ver eso, pero habla de lo que debemos hacer como discípulos, como personas con una mente renovada. Entonces, hábitos empiezan de adentro hacia afuera. Bueno, el cambio que hay adentro viene con Jesucristo, eso cambia nuestra identidad. Con ese cambio de identidad, ahora somos alguien diferente y ahora podemos pensar diferente. Y como ahora estamos pensando diferentes, podemos hacer cosas diferentes que otros. Por eso Pablo está diciendo, no actúan como los gentiles, que tienen que su mente en tinieblas, alejadas de Dios, no tienen entendimiento de Dios. Por eso hay que despojar esa vida. Pero ¿cómo despojamos esa vida? ¿Cómo dejamos esos hábitos malos, esas prácticas mundanas? Bueno, por renovar nuestra mente. Al renovar nuestra mente, ahora podemos influenciar y hacer cosas diferentes. Quienes somos influye cómo pensamos influye en qué hacemos. Ahora, de una manera práctica quiero dar un ejemplo, porque a veces quizás cuando estamos hablando de algo filosóficamente, ¿es la palabra? No sé. A veces se pierde un poco, ok, entiendo más o menos, pero en práctica, ¿cómo es? Bueno, escuché este ejemplo, está en el libro, yo creo, de Atomic Habits, pero el ejemplo era esto que él daba, el autor. Él decía, mira, cuando vas a ir al gimnasio, digamos, viene el nuevo año y hay muchos que dicen, bueno, quiero perder peso, quiero ir al gimnasio y hacer ejercicios y tener un poco más de mejor salud en mi vida. Digo, ¿sabes? Personas que hacen eso, a veces les pregunta uno, ¿tú vas al gimnasio? O si dicen que sí, dice, ¿y por qué? Bueno, estoy tratando de perder peso. Digo, ¿sabes? Muchas de esas personas no pierden peso. Y la razón es por cómo se están viendo su identidad. Ellos se ven como personas que están tratando de ser alguien diferente. Estoy tratando de ser alguien más delgado, pero soy gordo. Pero tratando de ser alguien delgado. ¿Ves? Su identidad es eso. Ahora, hay otros que dicen, cuando le preguntas las mismas preguntas, ¿vas al gimnasio? Sí, ¿por qué vas al gimnasio? Hay otros que dicen, soy fanático del gimnasio. Soy fanático del ejercicio. Y uno dice, ¿estás seguro? Porque te miras medio redondo. Digo, no, pues deme tiempo. Deme tiempo. Al seguir y hacer el hábito de ir al gimnasio, va a adelgar más. Es algo muy, muy pequeño, muy sencillo el cambio. Uno dice, ok, pero no es mucho el cambio, pero hace una gran diferencia. Cuando tu identidad es que soy fanático del gimnasio, por eso voy al gimnasio, ahora vas a seguir porque es parte de tu identidad. Porque ¿qué hace el fanático del gimnasio? Va al gimnasio, hace ejercicio, es lo que hacen. Por eso dicen, esa persona es fanático del gimnasio. Es deportista, ¿qué hace? Juega deportes.
Su entidad le hace pensar de una forma. Y con ese pensar lo lleva a hacer acciones conforme a lo que es su identidad. El apóstol Pablo dice, ustedes, más vosotros, no han aprendido eso de Cristo. ¿Qué no hemos aprendido? No hemos aprendido a ser ignorantes de Dios, ni alejados de Dios. Cuando estamos en Cristo, ahora somos parte de la familia de Dios. Entonces, si eres parte de la familia de Dios, te tienes que identificar como eso. Soy discípulo. ¿Y por qué lees la Biblia? Porque soy discípulo. ¿Por qué oras a Dios? Porque soy discípulo. No soy una persona que estoy esperando que Dios me escucha. No. Dios dice, yo te escucho, eres mi hijo. ¿Ves la diferencia? Es mi identidad me lleva a hacer ciertas cosas, a ciertas prácticas, ciertos hábitos en mi vida. Por eso Pablo dice ahí en el versículo 23, renovados la mente y vestidos del nuevo hombre. ¿Cómo? Por tener ese hábito de vivir en la naturaleza del nuevo hombre y no del hombre viejo, de la naturaleza vieja. Empieza por adentro, hacia afuera. ¿Quién soy? Influye cómo pienso. Y como pienso, influye qué voy a hacer. Es la verdad que debemos entender de los hábitos. Todo hábito, si vas a tener hábitos piadosos en tu vida que honran a Dios, recuerden, eso empieza adentro, aquí. Dios, ayúdame en mi corazón, ayúdame en mi vida, lo de adentro, a ver quién soy en verdad en ti. Soy alguien redimido. Soy alguien santo. Voy a vivir según la santidad que tengo, porque soy. Una segunda verdad que él menciona aquí, y me brinqué, hermanos, los versículos, y yo sé que se nos va el tiempo, pero lo que quería conectar con esos versículos, nomás le digo rapidito, es por qué leer la Biblia. Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy la verdad. En capítulo 17, versículo 17, dice que su palabra es la verdad. Dice Romanos 10:17 que fe viene por oír ¿qué? La palabra de Dios. Entonces dice primera Pedro 2:2, debemos de desear como niño recién nacido la leche espiritual. ¿Para qué? Para crecer. Entonces leo la palabra de Dios para crecer. Porque Él es la verdad. Jesús es la verdad. Él nos ha enseñado que su palabra es verdad. Y su palabra es lo que me va a ayudar a crecer mi fe. ¿Por qué? Porque soy hijo de Dios. Mi identidad me lleva a leer la Biblia. Para crecer. Mi identidad me lleva allí. ¿Quién soy? Y empiezo a formar ese hábito en mi vida. No porque veo que quiero alcanzar algo. No. Porque soy algo y por eso lo hago. Right? Vemos la primera verdad es que los hábitos empiezan de adentro hacia afuera. El segundo es que los hábitos son pequeñas acciones con gran impacto. Cuando noten y leemos lo que hay en el versículo 25 y 26 y 27, dice, por lo cual, desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Noten el cambio. Versículos 17, 18, 19. Alejados de Dios, sin sensibilidad. Ahora nuestra identidad es nueva, está cambiada. Estamos en Cristo, ahora estamos puestos del nuevo hombre y ahora esas acciones pequeñas empiezan a tener grandes impactos.
Ahora, noten lo que dice el apóstol Pablo, ahora estamos hablando diferente, ya no en mentiras, no estamos viviendo en mentiras, sino en la verdad. Ahora el enojo no nos está controlando, sino nosotros estamos controlando nuestras emociones. Ahora las manos que Dios nos ha dado, no lo estamos usando para robar a la gente, sino ayudar a la gente. Ahora la boca que Dios nos ha dado, no estamos hablando chismes contra otros, sino ahora estamos edificando unos a otros, orando unos por otros. ¿Ves el cambio? ¿Por qué? ¿Por qué tener esos hábitos? Porque Dios nos ha cambiado. Y nuestra identidad nos lleva a practicar ciertas prácticas. Ahora, cuando empezamos a practicar lo que Él dice en versículo 25, andar en verdad y no en las mentiras, lo que yo he notado, hermanos, es que no sale en el noticiero. No vienen muchos a darte un abrazo. Qué bueno que estás hablando en la verdad y ya no sigues en las mentiras. Nadie te está alabando en Facebook o Instagram diciendo, mira cómo ha cambiado tanto este señor a este señor. ¿Sabes? La mayoría del tiempo nadie ni nota. Ni se nota. Has dejado de hablar de cierta manera y a veces personas ni notan que has cambiado en ese. Sin embargo, esos cambios pueden traer un gran impacto y una gran diferencia en no solamente tu vida, pero en la vida de otros. Ahora, quiero que noten que el cambio comienza con una decisión personal. Esas pequeñas acciones son decisiones que estamos tomando porque somos discípulos en nuestra nueva identidad, la nueva naturaleza que tenemos. Empezamos a tomar decisiones que parecen muy pequeñas, que parece que nadie va a notar, sin embargo, traen gran impacto. Puse Juan capítulo 6 ahí en sus notas. Ese capítulo me encanta, es un capítulo que predico mucho a los niños porque habla de un niño que trajo su lonche al Señor Jesucristo. Me gusta porque ese niño no tenía ninguna intención de usar su lonche así, ni lo pensó así. Me imagino que era algo que su mamá le preparaba cada día. No sé si este niño tenía trabajo o por qué estaba allí, pero sí sabemos que era un niño y estaba allí mientras Jesús estaba enseñando. Y trajo su lonche. Parece que nadie más trajo porque era el único que se usó. O quizás nadie más quiso darle a Andrés su lonche, no sé. Pero era algo muy pequeño. 5 panes, 2 peces. Alguien que, me imagino que personas que vieron, dijo, mira, hay un niño que tiene un lonchecito, mira, qué bonito. Me imagino que a un Andrés le dijo al Señor, mira, Jesús, encontré a este niño, tiene 5 panes, 2 peces, pero pues, hay más de 5,000 aquí. Algo muy pequeño, algo insignificante. Sin embargo, Jesús lo usó para darle a comer a más de 5,000 personas. Simplemente porque un niño tuvo el hábito de llevar su lonche a donde iba y usarlo. Decisiones personales pequeñas es lo que va a hacer la diferencia en la vida de otros y en tu vida. Es una pequeña decisión leer tu vida cada día. Quizás nadie te va a ver, nadie te va a aplaudir, nadie va a decir, mira qué tanto él lee o ella lee. Sin embargo, por tener ese hábito en tu vida, Dios lo puede usar para traer más bendición. La palabra de Dios nos enseña que debemos de tener la mente de Cristo. Vivir según la mente de Cristo. ¿Cómo sabemos lo que piensa Jesús? Él ya no está aquí.
Pero él dijo, yo soy la verdad. ¿Cómo sabemos lo que es la mente de Jesús? Pues lo bueno es que él dijo, mi palabra es la verdad. Entonces, al leer nuestra Biblia, lo que estamos buscando es lo que es la mente de Dios en esto. Los libros de liderazgo apenas están descubriendo, tu identidad tiene mucho que ver con lo que haces en tu vida. Pues la Biblia dijo eso desde cuando se escribió. La Biblia es relevante a hoy en día. La razón que tantos cristianos no tenemos el impacto que debemos de tener es porque no conocemos la mente de Jesús. Porque leemos la Biblia pensando, bueno, es nomás para marcar que ya lo hice. Y lo vemos como otro libro, como cualquier libro. Y no lo es. Los hábitos son pequeñas acciones que van a tener un gran impacto. Pero eso empieza con una decisión personal de uno. Ahora, lo que resulta es una influencia pública para Dios. Grande. Si noten, puse ahí en sus notas, Hechos capítulo 1, versículos 14 y 15. Después que el Señor regresó al cielo, hubo 50 días donde nada pasó. 50 días donde personas se juntaban, los discípulos de Jesús se juntaban para orar. Dice ahí el versículo 14, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Y en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. Era algo pequeño, 120. ¿Qué estaban haciendo? Orando, estudiando las escrituras, animándose unos a otros. Nomás un grupo pequeño. Una iglesia muy grande, era algo muy pequeño. Me imagino que en los 50 días que estaban esperando al Espíritu Santo, me imagino que algunos dijeron, oye, ¿para qué reunirnos? Somos como 120. Oye, y cada semana, o cada día, o 2 veces a la semana, oye, no, es un poco mucho, ¿no? Me imagino que muchos de ellos pensaban, o quizás algunos de ellos pensaban, no sé si vale la pena o no. Y yo no sé si hubo más de 120 discípulos y no nada más llegaron 120 en esa ocasión, o nomás 120 se reunían regularmente y los otros venían y se iban. Pero doy gracias a Dios por esos 120. Porque por esos 120, por medio de ellos, nomás tomaron una decisión personal pequeña de reunirse a orar y animarse unos a otros. En el capítulo 2, versículo 21, viene el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, los llena a cada uno de ellos, empiezan a predicar. El apóstol Pedro predicó un mensaje que alcanzó a tantos. Dice, en un día, esos 120 se hicieron 3,000. ¿Cómo se hicieron 3,000? Por el hábito nomás de reunirse los 120 juntos, poco a poco. ¿Sabes? A veces pensamos nosotros, ¿cómo quisiera alcanzar a la ciudad de Palmview y tener, hay como 15,000 o 10,000 habitantes en Palmview? En Mission hay como 50,000. ¿Cómo quisiera tener a ellos en la iglesia con nosotros? ¿Y cómo los vamos a alcanzar? Reuniéndonos. Somos pocos, sí. Pero si formamos el hábito de hacer la voluntad de Dios, de crecer en su palabra, de animar unos a otros, de orar unos por otros, a lo mejor un día podemos tener 3,000 o 4,000 o 5,000. No importa. El número no importa, es más que nada, estamos dispuestos a tomar o tener esos hábitos en nuestra vida. Formar esos hábitos que Dios puede usar después. Es una pequeña decisión decir, ¿sabes qué? El 25 de febrero de 2024 voy a ir al servicio. Pero no sabes lo que Dios puede hacer en tu vida o en la vida de alguien más por estar en este servicio. Pequeña decisión, gran impacto. Hábitos nos llevan a eso. Buenos hábitos. Lo último, aquí terminamos porque ya se nos fue el tiempo. Los hábitos deben practicarse una y otra vez. Pastor, eso ya me la sabía. Eso sí, yo creo que sí, ya se la sabía.
una y otra vez. Es importante ser recordados que los hábitos tienen que practicarse una y otra vez. Si no, nunca va a llegar a ser hábito. El hábito definimos como una práctica regular establecida. Regular. Entonces, para llegar a eso hay que practicarlo una y otra vez. Vemos ahí en el versículo 30 al 32, vemos que el apóstol Pablo escribe del perdonar, de dejar atrás la amargura, el enojo, la ira. Y dice el versículo 32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. Ahora, el resultado de la práctica es un reconocimiento subconsciente de patrones. Cuando formamos hábitos por practicarlos una y otra vez, empezamos subconscientemente a hacer y vivir de una forma, notar cosas y hacer diferentes prácticas en nuestras vidas. Como perdonar. Ahora, si has batallado alguna vez con el enojo, la amargura, tú sabes que no es fácil dejar esas cosas. Pablo no está diciendo que es fácil, yo no estoy diciendo que formar un nuevo hábito es tan fácil. No es. Practicar algo una vez tras otra vez y otro día 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 y otro, es difícil. Venir a los servicios 52 veces al año, difícil. 104 aún más difícil, eso 2 veces en el domingo. Venir también el miércoles, estamos hablando de 156. Eso es súper difícil. Formar el hábito es difícil. Sin embargo, hay un resultado por formar esos hábitos que llega al subconsciente de uno y empiezas a ver cosas, a hacer cosas que no habías visto antes. Hay una historia de un psicólogo, Gary Klein se llama, y él da esta historia de una nuera que estaba visitando a su suegro. Y estaba diciendo en el estudio lo que pasó es que ella llegó a la casa y vio al suegro y dijo, suegro, ¿cómo te sientes? Porque no sé, te veo diferente. Y el suegro le contestó, pues tú también no eres muy agradable que digamos, yo también te veo muy diferente. Dijo, no, suegro, no estoy bromeando, estoy diciendo, de veras, hay algo. Siento que tienes que ir al hospital. Ahora, la nuera trabajaba como paramedic. ¿Qué es paramedic en español? Paramédico, ya. Entonces ella llevaba más o menos 17 años haciendo eso. Muchas de las personas que ella ayudaba, pues obvio tenían necesidad médica. Y ella le está diciendo a su suegro, yo no sé, pero siento que debes de ir al hospital. Pero me siento bien, no, yo no sé, suegro, pero algo se ve mal, algo se ve raro en ti ahorita y debes de ir. 4 horas después estaban haciendo cirugía de emergencia en su corazón. Pudo haber muerto ese día. Ahora, en el estudio estaban tratando de ver cómo es posible que ella supo eso. Porque ella no podía explicar más que decir, es que suegro, te ves, hay algo diferente, algo raro, no sé. Algo en tu cara, no sé. Mejor ir al hospital. Ahora, científicamente lo que pasa es que cuando se está bloqueando una arteria, la sangre no llega tanto a la cara, right? Obvio. Y ya se cambia el color de la cara de uno y uno ya sabe, ok, hay algo ahí con el corazón, que la sangre no está llegando. Ella había ayudado a tanta gente con condiciones de corazón que ella nomás al ver el cara de su suegro supo algo está mal. No lo pudo explicar, pero supo nomás por ver algo está mal. Ahora,
Cuando formamos hábitos en la vida cristiana, lo mismo pasa. Cuando tenemos más de la mente de Dios en nuestra mente, empezamos a vivir diferente según la nueva naturaleza que Dios nos ha dado. Empezamos a notar cosas en nosotros y en otros que no habíamos visto antes. No es fácil explicar, pero uno puede decir, sabes, en mi vida esto falta. Dios me está hablando de esto, pero el pastor ni predicó sobre eso. Yo sé, pero algo en ese mensaje que Dios me empezó a hablar de una área en mi vida que necesito cambiar. ¿Cómo fue eso el subconsciente? Fue eso como resultado de los hábitos que ha estado practicando una tras otra vez. Eso pasa como resultado de los buenos hábitos. Pablo está diciendo, podemos perdonar, hay que dejar la amargura. ¿Sabes? Puse esto en Hebreos capítulo 12, ahí están sus notas. En Hebreos capítulo 12 habla de eso. Que la amargura es como un raíz. Ahora, ¿cuántos han sacado raíces ahí en su casa? Donde está el zacate, la hierba mala, ¿verdad? Tienes que sacar porque crece. Ahora, sabemos que lo tenemos que hacer más que una vez. Lo haces un mes y 3 meses después, ahí está la hierba otra vez. Porque tiene raíces que siguen creciendo. Ahora, en Hebreos 12 dice, la amargura es como una raíz, como una hierba mala que va creciendo. Entonces, uno lo tiene que estar sacando y cuidándose uno su corazón para que la amargura no crezca a ser un árbol grande completo. Right? Por eso hay que perdonar. Pero perdonar más que una vez. Cuando perdonamos, estamos sacando esa raíz de amargura y lo estamos limpiando ahí. Pero ¿sabes qué? Después va a salir otra hierba. Entonces hay que perdonar otra vez. Y perdonar otra vez. Y perdonar otra vez. Practicar los hábitos una y otra vez. De eso está hablando Pablo. Ahora, los malos hábitos deben ser reemplazados por hábitos piadosos. ¿Right? Es lo único que podemos. Noten el versículo 25, versículo 26, dice, el que está en enojo, que ya no quede en su enojo. El que estaba en mentiras, deja de estar mintiendo. El que estaba robando, deja de robar. ¿Right? Ven cómo va reemplazando, aunque en vez de usar mis manos para arrojar y hacer daño, voy a usar mis manos ahora para ayudar a otros. Y hacer la voluntad de Dios. Para eso estoy usando mis manos. Reemplazando lo malo para lo bueno. ¿Right? Para formar hábitos piadosos que honran a Dios. En esta mañana hemos visto 3 verdades sobre los hábitos. 1, los hábitos se forman de adentro hacia afuera. Hay que preguntarnos, ¿qué tenemos de dentro? ¿Cómo te estás identificando ahorita? ¿Cuál es tu identidad? ¿En verdad te estás viendo como Dios te ve? ¿Como Dios te ha hecho? O quizás estás aquí hoy en esta mañana y no has hecho la decisión de recibir a Cristo como tu Salvador personal. Y la razón que no puedes dejar la amargura y cambiar tu vida es porque te falta un cambio de identidad que Cristo te lo puede dar. Lo segundo que hemos aprendido es que los hábitos son pequeñas acciones con gran impacto. Nadie te va a aplaudir. Ay, mira, está leyendo la Biblia hoy. Oh, mira, mañana va a leer otra. Ayer, antier también lo estaba leyendo. Nadie va a ver eso. Pero sí vamos a ver el resultado de eso. En cómo hablas, en cómo piensas, en las decisiones de tu vida. La tercera es los hábitos deben practicarse una y otra vez. Como discípulos es requerido, hermanos, tener hábitos buenos si vamos a caminar con Dios constantemente. Tener consistencia en nuestro caminar,
requiere buenos hábitos. Solo les quiero retar. Quiero retarnos aún a mí también a formar hábitos piadosos en nuestra vida. Ahora, al final ahí en las notas, nomás quise compartir algunas prácticas para ayudarnos. Hábitos de salud espiritual. Quiero que noten en el crecimiento. Forma el hábito en tu vida de leer tu Biblia. Léalo. ¿Por qué? Para tener la mente de Jesús en tu vida. Tu identidad afecta cómo piensas. Y como piensas influye lo que vas a hacer. Lee tu Biblia. Número 2, memoriza versículos. ¿Sabes? El vicepresidente del colegio bíblico donde yo fui, se llama John Getch. Él tiene más de 15,000 versículos memorizados. Él tiene él tiene un mensaje que él predica, le dura 1 hora el mensaje y nada más dice versículos de memoria. Empieza con Juan 1:1, en el principio fue el verbo, y no para, por toda 1 hora va de versículo a versículo a versículo. Él no da puntos, no da ilustraciones o ejemplos, no da nada, nomás se queda con las escrituras por 1 hora entero. Eso me retó bastante cuando escuché eso. Wow. Y él nos enseñó en la clase, ahí en el colegio, él dice, así yo los aprendo, dijo. Él compraba estos cartas así, y él los escribía el versículo, y detrás del versículo, de las palabras, él ponía la referencia, o sea, cuál es el pasaje bíblico. Y así lo hacía. Y dijo, mira, jóvenes, dijo, cuando me levanto, hago ejercicio, voy a caminar y llevo mis tarjetas conmigo y ahí voy leyendo mientras voy caminando. Y eso te ayuda, dijo, vas a encontrar que eso te va a ayudar a memorizar, nomás caminando y leyendo y repitiendo. Dijo, pero el clave de la memorización, dijo, no es el papelito, es la práctica. Vez tras vez. Dijo, yo ya llevo, en ese punto él llevaba ya más de 25 años, estaba predicando y haciendo esa práctica. Con razón pudo memorizar 15,000 versículos. Formó ese hábito. Entonces, nos quiero retar. Formemos hábitos de memorizar los versículos, pasajes de la Biblia, a orar para ayudar en tu crecimiento espiritual, tomando tiempo, hablando con Dios. Número 4, compartir con otros. Forma ese hábito. Personas en tu trabajo, hable con ellos de cómo te fue el domingo y qué aprendiste. En el área de compañerismo, quiero dar 3. 1, realizar cada servicio dominical. Haga todo lo posible para estar. Forma ese hábito. Hey, es domingo, voy a estar en un servicio. Voy a estar ahí. Forma ese hábito. Aún cuando vas de vacaciones, cuando yo voy de vacaciones, hermanos, el domingo voy a los servicios. Voy a alguna iglesia, una iglesia que a veces lo encuentro en línea o un amigo que conozco y voy a su iglesia. Pero, ¿por qué lo hago? Porque quiero formar el hábito en mi vida de, hey, es domingo, ahí quiero ir a estar en el servicio. ¿Para qué? El compañerismo. Número 2, ven a los grupos de conexión. Estando en los grupos de conexión nos ayuda. Mira, dice el versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Mira, hermanos, si no nos juntamos para hablar, ¿cómo puedo recibir gracia de tu boca? ¿De qué forma? Una práctica pequeña, pero hace un gran impacto. So, forma el hábito de decir, ¿sabes? Voy a ir a los grupos de conexión. ¿Para qué? Para tener compañerismo, crecer. Número 3, desarrollar amistades aquí en la iglesia. Forma ese hábito. Fórmalo. Busca amigos. Hay bastantes amigos. Aquí tenemos guapos, feos, inteligentes, no muy inteligentes. Tenemos de todo. Por seguro vas a poder encontrar un amigo aquí. Dice la palabra de Dios, el que quiere ser amigo, o el que quiere amigos, hay que demostrarse amigo. Venga a los grupos de conexión, vas a encontrar un amigo.
vas a desarrollar amistades. ¿Y qué va a ayudar en eso? Eso, algo pequeño, pero va a ser un gran impacto, porque cuando pasas por las dificultades, porque todos lo pasamos, los días de tinieblas, vas a tener un amigo que puede orar contigo, andar contigo. El último área es servicio. Forma el hábito de involucrarse en un ministerio. Haga la decisión. Voy a servir en un ministerio aquí en la iglesia, en algún ministerio. 2, ven los días de trabajo y ayúdalos en los eventos especiales. Hermano Chevy normalmente está aquí a este lado, está afuera ayudando en algo ahorita, pero él es el encargado de los eventos. Hable con él. A lo mejor dices, mira, no puedo estar aquí cada domingo en un ministerio por mi trabajo, pero, ¿sabes? Cuando hay eventos de darle un plato a alguien de comida, yo lo puedo hacer, eso sí. Dame la cuchara y ahí pongo los frijoles y le doy a alguien. Yo eso lo puedo hacer. Hable con él, involúcrese en algo. Forme ese hábito, porque Dios va a bendecir eso. Dios oró por obradores. Y número 3, suple las necesidades que te rodean. Forme ese hábito de estar al tanto. ¿Cómo están las personas que están alrededor? ¿Hay alguna necesidad que pueda ayudar? Forme estos hábitos. Porque si vamos a caminar con Dios un año de hoy, tenemos que desarrollar y formar hábitos como estas. O si no, en unos meses, algunos estarán aquí y otros no. No porque Dios no ha sido bueno, no porque Dios no ha provisto, simplemente porque no han formado hábitos en sus vidas que Dios puede usar para bendecirles. Hoy en esta mañana, fácil el reto. Formamos hábitos piadosos para vivirlas para nuestro Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias una vez más por tu palabra. Te damos gracias porque en ella encontramos lo que necesitamos para hoy. En ella encontramos verdades que nos pueden ayudar a seguir caminando contigo, Padre, que podemos como discípulos andar dignamente de nuestro llamado. Te pido que estés con nosotros en ahora estos momentos de meditar sobre lo que hemos escuchado. Ayúdanos, Padre, a tomar decisiones personales, de formar un hábito y hacer una acción que quizás es muy pequeña, sin embargo puede tener un impacto grande. Y ayúdanos a ser constantes en eso, practicarlo una y otra vez. Sé con nosotros, Padre, como tus discípulos, a vivir de una manera piadosa, vivir vestidos del nuevo hombre, renovados en nuestra mente. Sé con nosotros, Padre, te lo pido. Mientras toca el piano, quizás estás aquí, estás diciendo, sabes, pastor, esa es la decisión que yo quiero tomar. Todavía estamos temprano en el año, estamos en el segundo mes. Quizás estás diciendo, pastor, hay decisiones que yo quiero tomar para formar hábitos en este año que honran a mi Dios, que me va a ayudar a crecer espiritualmente, tener mejor compañerismo con otros cristianos y poder servir a mi Dios mejor. Ore por mí por las decisiones de formar estos hábitos. Hay alguien así que levanta la mano, no, levántalo, no te voy a nombrar, pero Dios te bendiga, amén. Dios te bendiga a todo alrededor. Dios te bendiga, amén. Dios te bendiga. Dios te bendiga, amén. Amén. Padre, yo te pido que hoy en esta mañana tú vistes nuestras manos que fueron levantadas. Ayúdanos, Padre, a en verdad formar esos hábitos, Padre, que te agradan. Llénanos con tu Espíritu, que tu Espíritu nos guíe, nos dé las fuerzas para cumplir, nos dé las fuerzas para seguir en el camino que nos has
demostrado que podemos seguir en compañerismo cercano contigo, Padre. Ayúdanos en estos hábitos, en verdad, acercarnos más a ti. Sé con nosotros como tus discípulos, te lo pedimos. En Cristo Jesús, amén.